Buenos días. Gracias por su asistencia a una nueva edición de las conferencias del programa Mirar un cuadro. Nos acompañan esta mañana muchos amigos y nuestra directora general de Museos y Conjuntos Culturales, Aurora Villalobos. Es para mí un gran placer presentar a un profesional de la talla de Víctor Pérez Escolano, que además, desde las primeras palabras de mi breve resumen, ya se hace elocuente uno de los principales motivos, que es su gran labor docente e investigadora, su vinculación con esta casa hasta el punto de que es vecino de ella. Y bueno, pasamos al resumen, que no quiero dilatar más la conferencia del profesor. Catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, en la que se doctoró en 1975 con la tesis Juan de Oviedo, arquitecto en la Sevilla de los Austrias, dirigida por Rafael Manzano. Todavía estudiante, ya tuvo conciencia de esa vocación docente e investigadora que desarrollaría a lo largo de toda su trayectoria profesional. Su primera línea de investigación fue la figura del arquitecto Aníbal González y la Exposición Iberoamericana de 1929. De manera que su interés y publicaciones se han dedicado fundamentalmente a la Edad Moderna como a la contemporánea, así como a las cuestiones patrimoniales, urbanas y territoriales. Con más de 400 publicaciones, ha dirigido o codirigido 34 tesis doctorales. En 2009 obtuvo el Premio Fama de la Universidad de Sevilla a la trayectoria investigadora en el campo de la ingeniería y la arquitectura. Al crearse el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, en 1970, fue nombrado su director, cargo en el que permaneció hasta 1973. Concejal delegado de urbanismo en la primera corporación del Ayuntamiento de Sevilla en los años 79 al 83 y director general de Arquitectura y Vivienda de la Junta de Andalucía, 96-2000. Ha sido presidente de la Comisión Andaluza de Museos y de la Fundación Arquitectura Contemporánea, patrono de la Fundación Thyssen-Bornemisza de Madrid, de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada y miembro de las comisiones del Patronato del Alambre y Generalife y del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y pasando ya finalmente al apartado de premios, Premio Andalucía de Cultura Andrés Valdelvira en el ámbito del patrimonio histórico y Premio a la trayectoria de AMMA, Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía, y medalla de la ciudad de Sevilla. Y ya sin más, tiene la palabra, profesor. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, al que por tantas razones es una institución entrañable, ¿no? La exposición que voy a hacer hoy se produce en la celebración, en el mes que viene ocurrió su muerte, en el 400 aniversario de la muerte de Juan de Oviedo de la Bandera, de forma trágica. Por otro lado, se cumplen 50 años de mi tesis doctoral sobre esta figura. No hace muchos días, pocas semanas, llegaba el buque escuela Juan Sebastián Elcano a Salvador de Bahía. Lo vemos ahí atracado frente a la ciudad, el perfil moderno de esta vieja capital del Brasil. Y en esos días, el Instituto de Historia y Cultura de la ciudad celebró una jornada sobre el tema del asalto holandés, la recuperación de Bahía por parte de las naves de la Armada española y portuguesa, es decir, en una unión ibérica
que también era una unión de armas. Fue un número crecido de 52 barcos con 1.200 efectivos que cruzaron, saliendo de Lisboa y Cádiz, cruzaron el Atlántico para ir al socorro de la ciudad de Bahía, que en el mes anterior había sido ocupada por la armada, una pequeña armada holandesa. La recuperación de Bahía se produjo con alta efectividad, rápidamente, y hay un cuadro que es el que ven ustedes en pantalla, que sigue siendo no conocido, anónimo el autor, y que describe de forma bastante completa el panorama de la ciudad y su bahía, en donde se encuentran formados los buques hispano-portugueses y recogidos, en parte dañados, en primer plano, los holandeses que habían producido el asalto. En la parte inferior derecha, que no sé si ustedes lo podrán ver muy bien, pero tenemos un detalle. Aparece lo que en estos últimos tiempos se ha descubierto, el que figura precisamente Juan de Oviedo en camilla, llevado por 4 personas, muerto. Juan de Oviedo resultó en el asalto golpeado por una bala de cañón que le arrancó una pierna y falleció muy poco tiempo después. Este detalle, que ha sido, insisto, descubierto recientemente, ha permitido que se vuelva a valorar ese cuadro descriptivo que acabamos de ver y se vaya a exponer restaurado en el Museo Naval de Madrid, probablemente a finales de abril, si no me equivoco, justamente conmemorando la efemérides de la recuperación de Bahía, incluyendo el dato personal de que el ingeniero mayor que figuraba para las tareas de asalto y sobre todo de reconstrucción fuera Juan de Oviedo. Juan de Oviedo, en ese momento de su muerte, viajando como ingeniero mayor de esa armada, estaba en plenitud del enorme tránsito de su vida. El proceso poco común, diríamos emergente, contemporáneo, de la trayectoria que vamos a tratar de desarrollar brevemente en el recuerdo de esta figura. Como primero escultor, retablista, arquitecto, maestro mayor de la ciudad e ingeniero en múltiples facetas, hasta que en ella encontró la muerte, como estamos viendo. Este es un cuadro que se realizó años después sobre el mismo tema por parte de Juan Bautista Maíno, en el que la descripción no es un relato pormenorizado en un panorama como el que hemos visto anteriormente, sino que es un cuadro que realiza una síntesis. Es un paisaje donde hay elementos
marítimos del hecho de la toma de la ciudad. Está en la parte de la izquierda en proximidad a quien observe el cuadro, la figura de un herido, que en algún momento cabría pensar que también pudiera representar la figura de los caídos en la acción bélica, y que, no obstante, no es indudablemente la figura de Juan de Oviedo, puesto que este resultó gravemente herido y muerto, sino que es un arcabucero, según la descripción que tenemos, atendido por mujeres portuguesas después de la liberación. Y en la parte de la derecha, la sustancia de la finalidad que el cuadro tenía, y que enseguida comentaré. Se ve a don Fadrique de Toledo, que iba al frente de la Armada, en el que parece dedicar el éxito al monarca, a Felipe IV, y detrás el Olivares, el valido que le corona. Es curioso decir que en los estudios que se han hecho del cuadro, las radiografías del mismo, la figura de Olivares no estaba tan a la misma altura, por no decir ligeramente por encima, del monarca, sino que primero estuvo pintado más bajo. Y seguro que por indicación del propio Olivares se elevaría su envergadura para recoger la importancia que en ese momento tenía este proyecto de los cuadros que se reunieron en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, Salón de Reinos donde, con un programa político de afirmación del monarca, se reunían al borde del techo, se ve en la imagen pequeña de la derecha, los 24 escudos de los distintos reinos que componían la monarquía en ese momento. Abajo he querido añadir una imagen del proyecto que se está ejecutando de la recuperación del Salón de Reinos como parte del complejo del nuevo Museo del Prado. En ese Salón de Reinos, además, se realizaron sistemáticamente 12 cuadros que representaran 12 victorias, 12 éxitos militares de la monarquía española. Uno era, obviamente, la recuperación de Bahía, de Salvador. Pero del mismo año 1925 había otros 4 cuadros más, ¿no? El relativo a Cádiz, pintado por Zurbarán, el de Puerto Rico, el de Génova, o el de Breda, el famoso cuadro de las lanzas de Velázquez, que forma este subconjunto de los lienzos que se ubicaron en el Salón de Reino, en este lugar importantísimo en ese momento de la monarquía española. Por lo tanto, esta cuestión tiene especial interés en la coyuntura temporal en la que vivimos, ¿no? No hace muchos meses apareció el cuadro que ven ustedes arriba a la derecha, que es un cuadro colectivo de un proyecto de investigación que dirige David García Herrera, que se llama Historia sobre lienzo, que va a ser, por otra parte, el comisario de la exposición que a finales de abril está previsto se inaugure en el Museo Naval, con el título Salvador de Bahía, 1625, el crédito de España. Es decir, un reflejo importante, como he indicado antes, de la Unión Ibérica que se produce en tiempos de Felipe II y que concluye
en 1640, una fecha crucial en el proceso histórico de la península ibérica, no solo por la recuperación de su independencia del Reino de Portugal. A la izquierda he querido poner algunas referencias. La primera, y por lo tanto con ese valor original que tuvo el trabajo del historiador Enrique Marco d'Horta, cuando publicó como discurso de apertura del año académico de nuestra Universidad de Sevilla, justamente sus reflexiones al hilo del cuadro con el que hemos iniciado la charla. Asunto al que yo, derivado de la tesis doctoral, publiqué alguna cosa y me interesó mucho en aquella época docente practicar el modo que para los estudiantes de arquitectura la historia puede tener, no solo de adquirir conocimientos rigurosos que son convenientes tener también para el trabajo del arquitecto, sino también para su dimensión creativa. Y he podido encontrar entre mis papeles, eso es el fruto de que se guarde todo, la portada de uno de los trabajos de alumnos a los que yo les dediqué parte del curso a estudiar este tema de la recuperación de Bahía, y en el que invitaba a los alumnos a que, y algunos lo hicieron, inventaran un juego con la geografía, con la arquitectura, con los hechos acaecidos, con los personajes, y todo eso, esa es lo que ven en el centro arriba, es la portadilla del trabajo de uno de los estudiantes de aquel momento. He aprovechado para poner a ustedes debajo algo que es bien conocido, ¿no? En el año 71 se conmemoró la batalla de Lepanto, que había tenido lugar en 1571. Y en 1988 pudimos visitar en Londres, en la exposición, lógicamente se hacía en Inglaterra y no en España, la exposición dedicada a la Armada. Era el título de esa exposición oficial, el título en español, ¿no? de la ambición que se produjo en 1588 de poder doblegar a Inglaterra en el espacio geopolítico de entonces. En fin, Juan de Oviedo. Conocemos el aspecto que tenía Juan de Oviedo gracias a aparecer en el libro de verdaderos retratos que Francisco de Pacheco elaboró y que llegó a dibujar portada del mismo, pero que obviamente la fecha que ahí figura de 1599 no es más que intermedio en el proceso de mucho tiempo en el que Pacheco elaboró esos retratos y esas, digamos, biografías de los personajes. Puesto que en el caso particular de Juan de Oviedo, lo que narra es toda su trayectoria hasta este momento que hemos indicado de los años 20 del siglo XVII, y por lo tanto, en realidad, el libro era un proyecto, era una ópera aperta, ¿no? Un proyecto en elaboración a lo largo de muchos años de la vida del gran Pacheco, amigo y colaborador en tantas tareas del propio Juan de Oviedo. Juan de Oviedo era hijo de un artista venido a Sevilla, como tantas atracciones nuestra ciudad produjo, no solo de españoles, sino también de otros lugares de Europa. Y
tenía, por lo tanto, una formación surgida del entorno familiar, de su padre, también de su tío, Miguel Adán. Y con él, en el taller en el que se formó, trabajó como aprendiz, como oficial, hasta adquirir el rango para el ejercicio de la profesión. ¿Cuál profesión originalmente? Escultor. Como podemos ver en el convento, en la iglesia del convento de Madre de Dios, en el interior, las figuras yacentes de la mujer y la hija de Hernando Colón. Y al exterior la portada donde figura la Virgen del Rosario y con el Santo Domingo de Guzmán y la figura de Dios Padre arriba. Y no muy lejos, en la iglesia conventual de Santa María de Jesús, una fórmula parecida, pero en este caso conteniendo la imagen de la Virgen con el niño. Este trabajo de escultor enseguida derivó algo que en esa etapa adquiere, como no podía ser de otra manera, toda la fuerza y el valor hasta dotar a nuestro siglo de oro artístico la fuerza del trabajo realizado sobre todo por parte de la talla, también del trabajo de los ensambladores en la realización de los retablos, y en esa derivación extraordinaria es en donde traza construcción de retablos, toda la imaginería del programa iconográfico que fuera a tener y que se definía, se tradujo en que la figura de Juan de Oviedo alcanzó una notable importancia, ¿no? Aun cuando muchos de estos retablos pues hayan sido perdidos, algunos en circunstancias trágicas, ¿no? Como son los dos que están colocados en pantalla, ¿no? El de Constantina, de la Iglesia de la Encarnación, y en Cazalla, de la Iglesia de Consolación, ¿no? Que son de finales del siglo XVI o ya subiendo, entrando en el siglo XVII, su conclusión. A la derecha yo he querido recordar, a manera de ejemplo, la figura de un historiador, de los muchos historiadores del arte, que desde 1975 hasta hoy han hecho que el conocimiento de nuestro arte del siglo de oro sea excepcional, ¿no? Y que es imposible traer a todos a colación. Si en aquella época, para hablar de Oviedo, pues habría que tomar lo que había publicado Celestino López Martínez en base al archivo de protocolos notariales, fundamentalmente, o a las reflexiones que hicieron otros autores de aquella generación. El panorama desarrollado en las últimas décadas es extraordinario. Entre ellos, por ejemplo, un pionero de lo que yo llamo jóvenes, pero que ya para mí son jóvenes todos los que tienen menos años que yo, ¿no? Entonces, Jesús Palomero, buen amigo, en su trabajo sobre los retablos, ha hecho estas aportaciones de los esquemas gráficos, ¿no? Y que permitían ver el desarrollo de retablos en muchas ocasiones, como es el caso, desaparecidos. O hipótesis o tesis, ¿no? De cómo podrían ser, conservándose solo algunos elementos de las calles del retablo, bien relieves, en donde actuaba justamente Juan de Oviedo, como es el caso del retablo de la Transfiguración, que existió en la Iglesia del Salvador, en su configuración previa a la que hoy conocemos, y en donde en los dos laterales que vemos ahí ubicados existían dos relieves que enseguida veremos
cómo llegaron a ser conservados, ¿no? Otra cosa que conviene decir, el trabajo, hay una tendencia natural muchas veces, no solo en la opinión particular de cada cual, sino también de la opinión que podamos tener las personas que también nos dedicamos o nos hemos dedicado a estas cuestiones, y es a tratar de siempre buscar, encontrar el ámbito individual, el ámbito de la creación única de una obra. Un arquitecto es el autor de un edificio, un escultor es el autor de una obra, o un arquitecto de retablos es el autor de un retablo. Y en realidad la vida de Juan de Oviedo es una demostración del proceso de transformación de esa labor, de la colaboración, pero no solo una colaboración por un deseo de perfeccionamiento artístico de la obra, sino la colaboración para poder afrontar un mayor número de encargos, poder cumplir esos encargos en plazo, la división del trabajo. Un autor da las trazas, establece unas determinadas condiciones, pero luego hay otros colegas que ejecutan eso. Y luego hay otros artistas que introducen la dimensión escultórica o pictórica del retablo, ¿no? En ocasiones las trazas son compartidas, o al menos se contratan de forma compartida. Y esta realidad compleja, que entenderíamos más como un hecho contemporáneo, ¿no?, en el sistema de trabajo presente, era muy potente en esa etapa. Y por lo tanto, las docenas de retablos en los que de una manera o de otra figura Juan de Oviedo, en realidad es a través de esta labor en comandita, esta formación de compañías, incluso a veces, como pasó con Montañés, de forma explícita, de darse un plazo, decir, por todos estos años vamos a trabajar juntos los encargos que consigamos o lleguen a nosotros, ¿no? Y por eso muchas veces pues, la autoría, en la búsqueda de un único creador ideal, ¿no?, resulta imposible, ¿no? Ahí a la derecha está la imagen de Santa María del Buen Aire, que estuvo en la Universidad de Mareantes, ahí en Triana, ¿no?, pero que después de su desaparición pasaría a lo que hoy conocemos como Palacio de San Telmo. Pero una imagen que fue intervenida a posteriori, ya no simultáneamente, a posteriori por Duque Cornejo, para convertirla en una imagen de bulto, como una imagen en el retablo de la capilla de San Telmo, ¿no? Aquí están 4 relieves que de mano de Juan de Oviedo, o como tal se puede identificar, el primero de los cuales, que ven a la izquierda, a su izquierda, es del retablo de Cazalla, al que hemos aludido antes, y que los avatares, después de que el retablo fuera destruido y en 1936, como el de Constantina, se salvaran algunas piezas del mismo y en particular ese nacimiento terminara donde hoy podemos verlo, que es en el Museo Marès de Barcelona, ¿no? O el siguiente, que es otro relieve que forma parte de la colección de este museo y que, como muchas de sus piezas, tienen procedencia conventual y que es la figura de la Asunción de la Virgen, ¿no? Y los dos de la derecha, restaurados,
estaban en el retablo, uno de los retablos previos a la gran reforma y actual presencia de la Iglesia del Salvador, que es el mismo tema del primero, el tema del nacimiento, o el tema de la resurrección de Cristo, ¿no? Yo recuerdo, y los que tengan más o menos mi edad, de los presentes, los recordarán situados en las dos primeros soportes cuando se entraba al Salvador, a la Iglesia del Salvador. Es más, el del nacimiento, y esta es una curiosidad, porque hay razones para que lo recuerde bien, fue el que utilizó Luis Uruñuela, el alcalde de la primera corporación democrática de la que formé parte, como eso que se dice Christmas, ¿no? Y era justamente antes de esta restauración, en el modo en cómo estaba allí situado, en una forma, digamos, adherida a la estructura de la Iglesia. Yo quiero añadir un retablo al que en su sencillez desde un punto de vista dimensional es sin embargo un retablo para mí de los favoritos, no solo en su realidad presente con el Cristo de la Misericordia en la iglesia del convento de Santa Isabel, sino, y gracias al museo que me ha facilitado la foto de la composición originaria de ese retablo, con el cuadro de Pacheco sobre el juicio final, del cual el dibujo que está a la izquierda se conserva en el Museo del Prado, ¿no? Este es un retablo importante de la alianza Montañés-Oviedo. Y su calidad compleja, sus vicisitudes históricas, lo hacen, en mi opinión personal, especialmente atractivo. Esta dimensión ensambladora, por usar el término, converge a un momento crucial de la biografía de Juan de Oviedo, y es en la muerte de Felipe II, cuando la ciudad decide patrocinar el túmulo dedicado a Felipe II en el crucero de la catedral. Fue un concurso ganado por Juan de Oviedo, pero este túmulo es la manifestación de la complejidad de la acción, que además en este caso era obligado por la rápida e imprescindible realización que hubo de tener. De una parte, el papel programático de contenidos de Pacheco, además de su trabajo como artista, ¿no? Como pintor. O lo que sería, aparte de otros trabajos de pintura de Alonso Vázquez, ¿no? O lo que podría ser el trabajo de diseño arquitectónico mancomunado por Oviedo con Montañés, pero también con la incorporación de López Bueno. Y para mí es imprescindible recordar, cuando se hable de esta obra compleja, la figura de Martín Infante, porque figuraba en los documentos de compromiso. Martín Infante era el arquitecto de estabilidad, porque esta obra extraordinaria que se erguía en el crucero y se elevaba extraordinariamente, era una obra que excedía en mucho a las dificultades técnicas que normalmente incluso un retablo de grandes dimensiones tenía, ¿no? Y ahí era imprescindible el dominio, y un dominio
acrecentado no solo en la experiencia arquitectónica, sino en la arquitectura naval. El modo de utilizar piezas para colocar mástiles en nuestras naos, la perfección de su rectitud, de la fuerza y consistencia de los mismos, y luego el conocimiento teórico de cómo ordenar todas esas piezas, no solo para erguir la estructura, sino para sostenerla, y sostenerla sin dañar el pavimento de la catedral, los paramentos tampoco, sino que se realizaba a base de piezas de gran fortaleza y dimensión que se desarrollaban generando ángulos para trabar un primer piso y segundo, como para formar una plataforma que era esencial en la propia comprensión del túmulo, para unir la rasante del coro con la rasante del acceso al presbiterio. Es decir, esta obra es una obra extraordinaria desde todos los puntos de vista. Añadir un dato, un factor. Diego López Bueno era un poco el joven que participaba del trabajo de estos dos grandes, Oviedo y Montañés, ¿no? Pero tuvo también una misión que para mí está todavía, por lo menos para mí, desconocida. No he sido capaz de encontrar algo que hizo Diego López Bueno, que es la elaboración de un grabado de este túmulo, de un grabado que fue distribuido también copiosamente en América. Hay referencias documentales fehacientes en este sentido. Y estoy convencido de que antes o después, por quien más hábil sea en esa tarea, se encontrará. El hecho es que fue ese grabado de Diego López Bueno el que serviría para su inclusión en ese libro que vemos ahí la portada del editor Peter van der Aa, aunque los textos eran de Juan Álvarez de Colmenar, y que es una colección de imágenes de España y Portugal que se empezó a editar a principios del 18. Yo estoy convencido de que este grabado ahí ubicado, de algún modo tiene su fundamento en la estampa que realizó Diego López Bueno. En esa misma colección está este famoso grabado, justamente de la catedral con la lonja de mercaderes, que en esas fechas se podía dar por cumplida su ejecución, aunque quedaran tareas por realizar, ¿no? Es decir, que esta imagen del paisaje de Sevilla es coetáneo al paisaje interior efímero que tuvo la catedral en lo que duraron las exequias, que fueron más de la cuenta, porque es bien sabido que hubo un conflicto de representación muy doloroso, porque la audiencia se arrogó marcar con mayor significado su presencia en su tribuna, y eso trajo consigo las quejas del concejo y el conflicto con la Inquisición y la demora en que las exequias, como tal acto religioso, tuviera lugar. Sin duda que esa obra efímera es un hito en la vida de Juan de Oviedo. Y fue el liderazgo del equipo que ahí actuó, fue clave
en el proceso que llevó a que al comienzo del 17, ya en el año 1, pero ya formalmente en 1603, Juan de Oviedo fuera designado maestro mayor de la ciudad. Arquitecto municipal, que diríamos hoy, ¿no? Y este maestro mayor de la ciudad, donde le había precedido un tiempo atrás Asensio de Maeda, por ejemplo, ¿no? Pues era una figura muy importante, con tareas muy variadas, de tipo más estrictamente reconocibles como arquitectónicos por su dimensión estética, pero también en funciones absolutamente modestas, funcionales, de necesidad para la vida cotidiana de la ciudad. En una ciudad tan venida a más, aunque en proceso de complejidad, como capital del comercio de Indias. Pero eso que hoy día se llama incompatibilidad, obviamente si no existía cuando yo era joven, mucho menos en el siglo XVII, ¿no? Es decir, que un profesional podía asumir y absorber tareas de distinto encargo, no solo la misión que pudiera tener como maestro mayor de la ciudad, sino las relaciones, los encargos que pudiera tener de una determinada orden religiosa, o de una casa nobiliaria, o de cualquier otro particular o activo, ¿no?, en la construcción de la ciudad. Pero la obra, precisamente más relevante y reconocible de Juan de Oviedo, es esta casa en la que estamos, el antiguo convento de la Merced Calzada, en donde Juan Oviedo recibió el encargo de llevar a término este convento después de que los frailes pasaran de extramuros a intramuros, de fuera de la Puerta Real al interior de la ciudad, en la cercanía de su lugar originario, y luego la evolución que eso tuvo en la medida en que esta orden, cuya finalidad más conocida ahora nos puede resultar extraña, pero extraña por la distancia, pero no lo veríamos así si tuviéramos una comprensión más diacrónica de lo que significa la atención a los problemas derivados de los conflictos entre naciones o entre lugares o regiones. En concreto, la labor de recuperación de prisioneros, que era la que se dedicaba a la Merced, de poder ir a pagar por el rescate de presos en los conflictos que se producían en el Mediterráneo. Arriba a la derecha tienen ustedes la planta que con buen criterio adjudicaron a este convento los historiadores Bustamante y Marías, ¿no? Si ustedes observan un poco, ven que está lo básico de la organización. Los tres patios que este convento tiene y que se pueden perfectamente reconocer en la planta actual. Yo he elegido la que hizo en su proyecto de intervención en cubiertas Rafael Manzano, proyecto del 69 y que se hizo en los primeros 70, con la iglesia, conforme el patrón obligado de la distribución junto al claustro mayor, pero en ausencia de la escalera imperial, que es, digamos, el cogollo, el corazón de la calidad arquitectónica extraordinaria que tiene este edificio y que con muy buen criterio pues está rotulada como escalera de Juan de Oviedo o escalera Juan de Oviedo. Esa escalera podemos ver en la planta de Manzano,
Pero en la planta del siglo XIX también, por supuesto, está la escalera imperial, aunque esta planta es una planta trazada en el momento de la desamortización de la cuarta década del siglo XIX y que la ofrece deformaciones, ¿no? Inexactitudes, pero sí nos da lo que era la globalidad de la distribución del convento cuando estaba rodeado de espacio público por sus 4 partes y no existía la plaza del museo actual, ¿no? En realidad, la plaza de acceso al museo era la estrecha que vemos a la izquierda, empezando por la que venía de la calle de Armas y por la entrada, y que incluía la entrada lateral a la iglesia, aparte de la entrada a los pies de la iglesia, que es la que se trasladó en la intervención de los años 40-50 de Balbontini y Delgado Roy, que veremos también luego la alusión al tema de la fachada. ¿Cuál era el acceso al convento? El acceso, pues como es natural, ahí vemos, el acceso se producía en este lugar, al compás, un espacio abierto, con probablemente la solución con los arcos, el porche y el acceso ya a la distribución, pero en el propio espacio estaba el acceso a la capilla de Jesús, la actual capilla de la hermandad del museo. Es decir, lo que ahora es una capilla que abre al lateral de la plaza del museo que hoy conocemos, en realidad no era una capilla de acceso exterior, sino una capilla a través del compás, conforme era habitual en nuestros conventos de alguna entidad. Veámoslo en esta imagen que, tomada desde la calle Alfonso XII, hacia la antigua calle de Armas, permite ver cuál era el lateral de la iglesia del convento y la capilla, con ese espacio que estaría delante de la puerta lateral de la nueva construcción 19 y 20, que sería el espacio que veíamos antes como un espacio concluso, cerrado, ¿no? No voy a detenerme en hablarles a ustedes de este magnífico edificio, puesto que es bien conocido de todos y merece el tratamiento que sin duda ustedes ya tienen, contribuciones como las de, en este caso citaré el nombre, Matilde Fernández Rojas, quien se ha dedicado a desarrollar este tema. La iglesia, la foto que he puesto es una foto antigua, puesto que como sala principal del museo ha tenido diversas vicisitudes, incluso para exposiciones temporales, a fin de dar versatilidad a lo que este espacio, en sus limitaciones, le permite afrontar objetivos de una magnitud que a lo mejor un museo de mayor dimensión tiene. Pero, sin duda, con éxito. Es una foto que habrán visto en más de una ocasión. La que se ha utilizado por parte de los amigos del museo, anunciando esta charla, es esta, que es justamente el punto de arquitectura, el punto espacial nuclear, ¿no? Es decir, de cómo en la planta baja la escalera imperial, que ya fue señalada, también citaré un nombre que me parece obligado, que es el de Antonio Bonet Correa y su trabajo dedicado a las escaleras imperiales, el tránsito entre el claustro mayor y el claustro de Bojes,
y luego lo que es el acceso, el arco de acceso a la escalera, a los dos primeros tramos, el que parte en concreto del claustro mayor, para luego poder desembocar también de manera doble en sus niveles superiores, ¿no? La escalera, no hay palabras para definirlo. Yo creo que es una pieza esencial del patrimonio arquitectónico, no solo de Sevilla, sino de lo que es en general el tema de este tema de las escaleras, que es muy importante para la arquitectura, ¿no? Esenciales, y que dan carácter y singularidad, voluntad de prestancia, y traducen la autoestima, ¿no?, que el promotor de un edificio tenía en aquel momento a la hora de desear realizarlo de esta manera, no solo en su trazado, sino en su decoración, con el uso de estucos. En fin, ¿qué les voy a decir a ustedes que no sepan? Sí recordar que esta fórmula se traduce en América, en el caso también de la Merced de Lima, ¿no?, que el convento de la Merced, con trabajo de Fray Pedro Galeano, que realiza también entre los dos, escalera imperial entre los dos patios, con el tránsito que ustedes ven en la imagen de la izquierda de uno a otro, ¿no? Sin duda es una escalera tipológicamente igual de ambiciosa, pero no con los mismos resultados, ¿no? Creo que puedo afirmarlo, ¿no? Por lo tanto, no me detendré en la caracterización de los claustros. Es bien sabido que el claustro mayor, apoyado sobre la fachada derecha de la iglesia, permite ofrecerse, por ejemplo, con ese elemento arquitectónico característico como son las espadañas, que esta es una de las más hermosas de la ciudad, ¿no? Claustro, por otra parte, que tuvo problemas y precisó de una intervención de otro grandísimo, extraordinario arquitecto, Leonardo de Figueroa, el siglo siguiente, ¿no? Pero ambos patios de Bojes y el realizado simultáneamente a la escalera, y el mayor, pero también con el que no se puede leer sin la escalera también, que es el del aljibe, el claustro pequeño, porque tiene esta virtud, ¿no?, de desarrollarse en 3 niveles, con lo cual el nivel de descansillo, llamémoslo así, de la escalera en su transcurso de curso, permite acceder a ese nivel. Es decir, es un factor más de la maestría con la que está resuelto desde un punto de vista espacial, que es la materia prima de la arquitectura, puede, ¿no? En el siglo XIX las exclaustraciones, el abandono en buena parte, luego otros abandonos que hubo y ha habido también en el siglo XX, pero no va de eso hoy esta charla. En el caso de la Merced, su destino público le salvó y sí exigió algunos derribos al hilo de los tiempos, conforme la ciudad de Sevilla fue generando plazas que no existían en la magnitud de esta dimensión anteriormente. Esta etapa de la historia urbana de Sevilla pues se beneficia, digámoslo así, de la demolición de las partes menos importantes del convento. Ahí lo ven en la planta del plano de Sartorius. Abajo
cuando todavía existía la fachada neoclásica austera de Balbino Marrón, y a la derecha una foto reciente con la fachada que llevaron a cabo Balbontini y Delgado Roig en los años ya de la primera etapa del franquismo, en donde el neoclásico era poco estimado, de la misma manera que el neoclasicismo estimó poquísimo al barroco. Es decir, la furibunda reacción que los más radicales neoclásicos o ilustrados hicieron del barroco fue contestada a su manera por la adopción del neobarroco como estilo oficial de Sevilla, ¿no? Y por lo tanto la construcción de la fachada, trayendo por otra parte la portada de los pies de la iglesia. Indicar también brevemente una nota respecto a la plaza del museo, que hoy, dando a esta nueva plaza, se encuentran unos edificios que resultan, diríamos, inapropiados, ¿no? Sobre todo por las rasantes, las alturas con las que se autorizó, sobre todo parte de ellos, su construcción, ¿no? Por parte de los ayuntamientos de años 50. Ahí hasta ese momento existía todavía la iglesia de las Mercedarias, la iglesia del convento de la Asunción. Vemos ahí una foto con un coche de años 50 en el que la iglesia todavía aguantaba. La parte convento, que es la que circulaba en esa manzana entre el San Vicente y Abad Gordillo, pues eso a lo largo del 19 pues se construyó, solo quedó la iglesia. La iglesia perdió su uso, fue carpintería, fue también dedicada a múltiples facetas según los tiempos, incluso una parte llegó a tener una capilla protestante, ¿no? La foto que viene a la derecha tiene la imagen del almacén de maderas, ¿no? Realmente esta es una pieza, ¿no? de un proceso dentro de las sombras, ¿no? de nuestra historia contemporánea en la ciudad. También perdió su área monacal la San Benito de la Calzada. San Benito, de la que solo quedó la iglesia, proyectada por Juan de Oviedo y que hoy es iglesia parroquial, ¿no? Y que es una iglesia interesante. La tipología, que no hemos querido hablar de ello, las iglesias de tipo cajón, se combinaban en algunos casos con las iglesias de cruz latina, la iglesia de este museo, de este convento, la de los jesuitas, que eran realmente señal de una magnitud y una voluntad de espacio grande, ¿no? Pero la iglesia cajón a veces funcionaba con soluciones modestas, pero como en ejercicios diversos, ¿no? Como las 3 naves de la iglesia de San Benito, cuyas naves laterales son estrechísimas. Son estrechísimas, pero permiten que las arcadas sostenidas sobre doble columna tengan en su parte superior pues, espacios de apertura hacia el espacio central de la iglesia. Hay muchos temas, por lo tanto, arquitectónicos de Juan de Oviedo que se podrían tocar. Por ejemplo, ahora en Santa Clara, que acaba de ser restaurada la iglesia del convento, antiguo convento Santa Clara. No obstante, yo la foto que he puesto del pórtico es una foto más antigua, no es reciente, y la iglesia, esta iglesia, la participación de Juan de Oviedo se ha tendido a comprender que
puesto que la traza era también en esa combinación con Miguel de Zumárraga, y que incluso la ejecución fue de otro profesional, de Diego de Quesada. La maestría en los estucos y en las fórmulas de decoración que había demostrado una y mil veces y demostrará Juan de Oviedo se traduce en el tratamiento de sus paredes, ¿no? Una forma de tratar de forma económica, pero plásticamente valiosa. Y añadir también la iglesia de la Merced Sanlúcar de Barrameda, que no era conocida, por lo menos por mi parte, cuando hice la tesis, que Alfredo Morales incorporó al conocimiento dentro de estos esquemas de colaboración, ¿no? En fin, no vamos a detenernos en ello más, para poder añadir ya rápidamente algunas otras vertientes de la labor de Juan de Oviedo. Por ejemplo, en la arquitectura civil residencial, ¿no?, de los señores de Sevilla, ¿no? En aquel momento los duques de Alcalá, en la vida de Juan de Oviedo en particular, el tercer duque, ¿no?, y que hay al menos constatado siempre con la autoridad que ha tenido con este asunto Vicente Lleó, pues parte de lo que ya apuntábamos en la tesis, ¿no?, que es la transformación o desdoblamiento del concepto de fachada. O sea, la fachada originaria como acceso a un gran apeadero y su complementación con la generación de una galería superior, que es en la que interviene Juan de Oviedo, para que el palacio también tenga un lugar donde asomarse a la calle, por lo tanto a la plaza. Y los usos y costumbres de los señores respecto a determinados momentos o fiestas. Hay una fiesta que permanece, y yo la llamo fiesta, cada uno, por supuesto, puede valorarla como le parezca mejor, como es el tema del famoso Vía Crucis, ¿no?, a la Cruz del Campo, que siempre partía y parte de este lugar, ¿no? Y también en el interior, en las salas que se reforman entre el patio, en el espacio, en el piso superior, entre el claustro mayor y el jardín grande. Ahí se hacen salas donde interviene Juan de Oviedo y que vemos ya en esta diapositiva. En la izquierda, lo que se conoce ahora en la Casa de Pilatos como Salón Oviedo, que muestra los estucos de decoración del techo. Una salita muy interesante en el que interviene Juan de Oviedo, muy vinculado al grupo, digamos, que el duque fomentaba, ¿no? O Pacheco, que en su lugar pues seguimos teniendo la oportunidad. Pacheco da nombre ahora a esa sala en donde está el conjunto de la apoteosis de Hércules, que no es coetánea, un poquito posterior al trabajo que Alonso Vázquez hace en otra casa, desgraciadamente completamente desaparecida, que era la Casa Palacio de Juan de Arguijo, y en donde también el tema era un tema clásico, un tema ajeno a la religiosidad católica que se practicaba por excelencia. Pero estos grupos selectos, con la participación de los estudios de tipo académico y, por llamar así, a estas reuniones que tenían, pues incluía el incorporar estos temas, como el tema central de Hércules en la Casa de Pilatos, o el tema central de Júpiter en la casa de Juan de Arguijo. Juan de Arguijo no era un noble, Juan de Arguijo era un millonario, diríamos hoy. O sea, Juan de Arguijo heredó de su padre una fortuna, y también a través de su casamiento de su suegra.
Y la vida de Juan de Arguijo fue una vida dedicada a gastar dinero disfrutando, ¿no? Es decir, pues pudiendo, hay un disfrute de tipo intelectual, literario, y por lo tanto también incorporando este cielo para la sala donde probablemente celebraba el tipo de reuniones cultas, como también tenía lugar en la casa de Pilatos. Esa fortuna se dilapidó por completo, es decir, el aprovechamiento de la fortuna heredada, fortuna que hay que decirlo, en buena parte se había producido con el comercio de esclavos por parte de su padre. Este es un tema que durante mucho tiempo y aún hoy muchas veces pues no se quiere hablar. Los beneficios de esta ciudad fueron multioferta, ¿no? Pero una de las ofertas era la del comercio de esclavos, en el que el padre de Juan de Arguijo era uno de los líderes en la venta de esclavos africanos, ¿no? Y que era común tenerlos. Juan de Oviedo, al morir de forma dramática e inesperada, pues a la hora de hacer arqueo, la viuda Inés de Alaraez, en los documentos que entre sus bienes, como se solía hacer, los bienes, el relato de sus bienes, pues incluía 3 esclavos. Juan de Oviedo tenía 3 esclavos negros, pero vamos, que no era una excepción, eso era toda persona que tenía recursos. Porque Juan de Oviedo muere, es un profesional de éxito y muere con dinero. No se lo gasta como Juan de Arguijo, una fortuna mucho mayor, sino que muere y esos esclavos, que por otra parte no eran esclavos ornamentales. En muchos textos, documentos donde se cuentan actividades de Juan de Oviedo, pues los esclavos le acompañaban a las tareas más ingratas cuando tenía que hacer ciertos trabajos, sobre todo en relación con el mundo de la ingeniería, que enseguida vemos para concluir. Yo quería añadir en relación a la dimensión de maestro mayor una iniciativa que no voy a desarrollar, solamente comentar esta pantalla, que es Juan de Oviedo proyecta el Teatro El Coliseo, uno de los teatros, uno de las casas de comedias que existían en nuestra ciudad, en una historia muy compleja. ¿El lugar cuál era? El que vemos abajo, a la izquierda abajo, el que se llama Corral de los Alcaldes, que ahora son viviendas con esta configuración un poco a la manera de corral. Pero el corral que primero hubo, pues tendría esas características que de algún modo representan la imagen de arriba a esa, que es el corral de comedias de Almagro, que es el arquetipo de corrales de comedias españolas, ¿no? Que sigue teniendo sus temporadas, ¿no? Pero en 1614, el Juan de Oviedo, que había diseñado un corral primero de madera, hace otro corral que durará desgraciadamente solo un quinquenio más o menos, que es un teatro, no diré a la italiana porque no era a la italiana, en cuanto al tratamiento de escena o toda la parte espacial relativa al desarrollo de la acción, sino al tratamiento sobre todo del espacio de los asistentes, que podemos ver en 2 ejemplos, el de arriba de Córdoba y abajo el de Valencia en el centro, en esta evolución hacia formas no ortogonales, ¿no? Con el sistema circular, y que afortunadamente nos ha llegado, en el caso del Teatro de la Montería, de unos años después, de 1626, unas trazas que eran de Andrés de Oviedo, el continuador del trabajo de Juan de Oviedo, y de Bermondo Resta, pero que también fueron quienes se ocuparon cuando el teatro de Juan de Oviedo de piedra
con planta circular, con 3 pisos, correspondían a 3 órdenes clásicos, con una portada de piedra para acceso al teatro. Es decir, realmente es una pena que no tengamos ningún testimonio gráfico, que sí lo tenemos del Teatro de la Montería. De todas maneras, se podría, y reconozco no haber sido capaz de hacerlo cuando me ocupaba más de estas cuestiones, según las descripciones que hay, pues hipótesis, ¿no?, que se podrían hacer. Hay gente que se está ocupando de esto ahora, pero yo no he sido capaz de encontrar hipótesis gráficas de la reconstrucción del teatro del Coliseo. Si la hay del Teatro de la Montería, claro, con esta base. El Teatro de la Montería, que estaba en el Alcázar. Es decir, que si el Teatro del Coliseo era una iniciativa municipal, el Teatro del Alcázar, el Teatro de la Montería, estaba en el Alcázar, en el patio de la Montería, y era una iniciativa de Olivares. El conde de Olivares, que tiene una importancia extraordinaria en el desarrollo de la España de ese momento y que también participa de este tema del negocio del mundo del teatro, porque realmente había mucho éxito. Había otro teatro, por ejemplo, en el lugar donde está el Colegio de las Esclavas, que eso era la trasera, las huertas traseras del Colegio Jesuita de San Hermenegildo, que luego fue cuartel y se demolió al principio del franquismo, y que estaba un poco en el ámbito y la hegemonía de la figura de Medina Sidonia, ¿no? Es decir, que los grandes personajes históricos del momento o las instituciones participan de esta pequeña historia del teatro. Por otro lado, Juan de Oviedo, como maestro mayor, hará reparaciones. Las hará, por ejemplo, en un edificio que ya existía, de las carnicerías reales, donde ahora tenemos la alfalfa, o en lo que era la Puerta de Vivarragel, en la proa de las murallas de Sevilla, donde los ríos, cuando venía crecido, encontraba el modo más brutal de chocar, y que sufrió tantas transformaciones. Esta imagen que he puesto, en el que se ve la zona allí a la izquierda de lo que era el Patín de las Damas y todo este espacio donde ya intervino Juan de Oviedo, pero es un plano del siglo XVIII que realmente tiene que ver con la realización de esa defensa que vemos a la derecha. O sea que realmente estas tareas variadas correspondían a un maestro mayor, ¿no? E ingeniero. Brevemente, Juan de Oviedo se mueve mucho como ingeniero. Se mueve por Andalucía, pero no solo por Andalucía. También hace inspecciones y reparaciones en fortalezas en Navarra o en Guipúzcoa, pero sobre todo en Andalucía, con por ejemplo, las torres atalayas, que vemos ahí una imagen de arriba. Es un tipo de fortificación que ya venía incluso de época musulmana, ¿no?, y que se mantuvo como sistema de defensa y de avisos, ¿no? Y él repasó, pues prácticamente eso, iba de Ayamonte a Gibraltar, hizo todo un recorrido. Luego, en Gibraltar también intervino en la reparación del muelle, en Málaga también en el muelle, en Cádiz, en donde había esa experiencia dramática de unos años atrás del ataque anglo-holandés, ¿no?, y que aunque por poco tiempo produjo daño y terror, ¿no?, que es la renovación como formas abalahurtadas, que lo vemos en la imagen de la derecha, en el Puntal y Matagorda, como puntos cruciales de defensa de ese enclave geográfico, ¿no? Y Almería. A mí este documento, que sí es de la mano de Juan de Oviedo, me parece muy importante, ¿no?, porque es un documento de 1621 en el que Almería tiene que como
ciudad marítima o como puerto de mar tiene que estar protegido mejor de lo que estaba. Máxime cuando, ahí lo vemos, se había construido la catedral y como fortaleza, Catedral Castillo de Almería, fuera de protección, entonces suficiente. Y entonces la decisión es que toda esta parte central que vemos a la derecha de la Alcazaba y conectada con ella, la muralla conectada con la Alcazaba, proyecta Juan de Oviedo una cerca más poderosa abalabortada, es decir, conforme al avance de las técnicas de fortificación que en ese momento operaban, ¿no? En fin, otra y última referencia ingenieril es esta que en la pantalla quiero indicar, aunque sea torpemente, ¿no? El mismo año de que va a embarcarse para Salvador de Bahía, participa de una comisión que la corona establece, en donde participan él y también un famoso ingeniero italiano, Leonardo Turriano, ¿no?, que hacen un informe sobre la posibilidad de conectar el Guadalquivir con el Guadalete. Ante los problemas de diverso tipo que significaba la desembocadura por Sanlúcar. No vamos a entrar en un detalle de esto. El hecho es que hay una pugna que favorecen el que pueda hacerse una conexión las ciudades de Jerez y Cádiz. El comercio de Jerez desea no llevar por tierra hasta Sanlúcar con la ascendencia todavía en ese momento de Medina Sidonia, sino que pudiera haber una conexión que además tuviera un argumento esencial, que es que llegara al interior del Golfo de Cádiz, ¿no?, protegido, ¿no? Y entonces ese esquema, bueno, yo lo he querido traducir ahí con este croquis, según la descripción, ¿no?, pasando cerca de Trebujena, pasando por las mesas del Asta, el arroyo Tabajete, pasando ya por donde se proyectaría el puerto de Jerez en el Portal, y luego cómo podría bajar por un lado o por otro, el río Guadalete o el San Pedro, ¿no?, a un punto u otro, Puerto de Santa María, o más acercado a Puerto Real, es decir, a Ciudad Realengo. Hay muchos conflictos y muchas razones, muchas interioridades de conveniencias políticas, de intereses, en definitiva, ¿no? Y un poco esta comisión hace un informe diciendo que no se puede hacer, que hay problemas de cotas, o sea, que no se puede hacer. Pero Leonardo Turriano, a continuación, hace eso que se llama un voto particular ahora, ¿no? O sea, un informe personal diciendo que sí se puede hacer. Con los compañeros dice que no, pero luego, a través de sus conexiones particulares, dice que sí. La vida misma podríamos apuntar. La vida misma que en la Sevilla de aquel momento, y estamos terminando, representa también el proceso del rol y el papel que ha tenido la Inquisición en esta ciudad en particular, ¿no?, en la monarquía española, pero en más sitios, pero en esta ciudad en particular, ¿no? La sucesión del control llevado a través del Tribunal de Inquisición, por ejemplo, en décadas anteriores del XVI, los intentos poderosos de reforma protestante, más allá del problema de moriscos y judaizantes, ¿no? Sin embargo, los testimonios gráficos podemos resumirlo en un punto ya en vida de Juan de Oviedo, las imágenes de Snegel en Civitatis Orbis Terrarum de Brunoggenberg, y en concreto en el que se ve pues el paseo, ¿no?, este paseo de
como pena del delito. ¿Y qué delito es el que se castigaba aquí? Pues lo que como se llamó entonces, y pongo comillas por eso, el cornudo paciente. Es decir, circulaban la esposa y el marido con unos cuernos leñosos bien a la vista y siendo azotados y paseando por todo, circulando por todo el exterior de la ciudad. Bueno, en estos meses, en este tiempo, hemos tenido, y precisamente no en España, sino en Francia, un caso extraordinario, digámoslo así, de cornudo paciente, ¿no? Si queremos usar la expresión de la Inquisición. Pero sirve para mostrar un ejemplo más del problema, ¿no? de la diferencia entre el rol de los hombres y las mujeres. El delito no es de ella, el delito es de él por cornudo. Es decir, suponiendo que una cosa u otra tuviera que ser delito en una reflexión, digamos, atemporal y por lo tanto impropia. Pero también en la ciudad, en este grabado, vemos, por ejemplo, lo que son las carnicerías, el matadero, que estaba donde más o menos ahora estaría el mercado de la Puerta de la Carne, y en el cual trabajó mucho Juan de Oviedo en su renovación. Pero en el tema de la Inquisición, junto a esta imagen, la imagen de un auto de fe, la imagen más famosa ya es post-mortem de Juan de Oviedo, ¿no? 1660, el auto de fe en la Plaza de San Francisco, con todo este tinglado. Es un cuadro de propiedad particular, que algunos pudimos ver, y que muestra el espectáculo, ¿no? El espectáculo en el cual se había convertido la Inquisición, y la arquitectura efímera, el uso de la Plaza de San Francisco y la solución de la etapa de Hernán Ruiz II de la ampliación de las casas consistoriales, con galerías. Es decir, lo que antes decía para la placita de la Casa de Pilatos y el espacio público, aquí lo elevamos al máximo para las casas consistoriales y los actos de espectáculo al cual estamos viendo. En fin, concluyo diciendo que cuando muere Juan de Oviedo en 1625, en las tareas de maestro mayor, que ya había tenido que abandonar porque su trabajo como ingeniero ya eso lo hacía absolutamente incompatible y tuvo que renunciar, pues accede la figura de Andrés de Oviedo, que no era sino un colaborador suyo. Y es el autor de la propuesta del puente de piedra que tienen ustedes a la izquierda, de 1629-30, es decir, muy pocos años después de muerto Juan de Oviedo. Por supuesto, un puente de piedra que nunca se llegó a hacer, puesto que puente fijo, la ciudad no se dotó hasta mediados del siglo XIX, en donde mantuvo el puente de barcas, y por lo tanto el protagonista absoluto de Sevilla, desde el punto de vista del espacio territorial y urbano, era las riadas, el agua. Al punto de que ese puente, como lo representan desde Oviedo, nos fijamos y vemos que no tiene ni principio ni fin, porque tendría que prolongarse hasta donde hubiera tierra seca en caso de inundaciones. Y ese era el problema. No era un problema de capacidad técnica, era un problema de ubicación, de adecuación urbana, y era un problema de crédito. Porque precisamente quiero concluir con la imagen de la derecha, ¿no? Que es una imagen del Thesaurus Philopoliticus que se edita poco antes de morir Juan de Oviedo, y en donde dice
decir y hacer diferente. Los dos nombres que aparecen de ubicación geográfica, Hispalis in Hispania. O sea, utiliza un poco el panorama que hemos visto antes de la imagen de la Inquisición, pero aquí ante una imagen en la que un guerrero, por decirlo así, camina en un caimán y con una espada rasga un documento donde se dice crédito. Es decir, cuando muere Juan de Oviedo, y lo hemos visto en muchos casos, en muchos pequeños detalles, la ciudad adolece de las dos cosas, de la definición, decir y hacer diferente, y la dificultad del crédito. No he dicho antes que el teatro municipal, diríamos hoy, y ahora hay preocupación por el Lope de Vega, pero el teatro del Coliseo, el segundo, la obra importante, se hizo con los fondos municipales, unos fondos que no existían. Fueron, según, si no recuerdo mal, 250.000 ducados su coste. Es decir, mucho dinero, que también marcaba en qué medida había una expectativa de poderlo recuperar. Y que el teatro, el ocio, como ahora el turismo, nos salvara, ¿no?, de otros problemas. La exposición que se inaugurará en el Museo Naval, como decía al principio, lleva justamente el subtítulo, que a mí me sorprendió verlo, el crédito de Sevilla. O sea, el crédito de España. Y en 1625, en estos momentos, con esa alegoría que vemos ahí, era en cualquier caso una cuestión discutible y discutida, ¿no? Juan de Oviedo, por lo tanto, que es un representante óptimo, y espero haberlo podido trasladar a ustedes, un representante óptimo de la complejidad de la Sevilla de finales del XVI y del primer cuarto del siglo XVII. Muchas gracias.